Qué, qué hermoso es saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que en base a su misericordia y a su carácter que nunca cambia, que Él siempre es fiel. Qué hermoso es saber que Él tiene cuidado de nosotros, pasando por encima de nuestras infidelidades, pasando por encima de nuestra dura cerviz, como lo describe la palabra. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Bendecimos a Dios porque es verdad todo esto que se estuvo expresando en la alabanza. Lo alabamos, lo exaltamos porque es un Dios verdadero. Lo que dice la palabra de Él es verdadero. Y en este domingo pues le agradecemos a Dios la hermosa bendición de poder estar juntos, ustedes en sus hogares, nosotros aquí con los hermanos, hermanas, domingo a domingo, en auditorio vacío, a puerta cerrada, pero con el mismo espíritu, con el mismo corazón, como si estuviera lleno, como si estuviesen ustedes presentes aquí, domingo a domingo compartiendo la palabra, con gozo, también con entendimiento de qué es la palabra que Dios nos ha dado para estos días, para este tiempo que nos ha tocado de esta pandemia. Todos quisiéramos que esta pandemia ya hubiese llegado a un término. Sabíamos desde que empezó o en cierto momento después que esta pandemia empezó, sabíamos que difícilmente regresaríamos a la normalidad o a la manera en la que vivíamos antes de que esta pandemia iniciara. Conforme la pandemia se ha desarrollado, tenemos en claro que muchas cosas van a cambiar, que esa normalidad que teníamos antes no volverá, será una nueva normalidad. Y lo mismo está pasando dentro del ámbito espiritual, eso lo decimos dentro del ámbito social, secular. Las actividades regresarán nuevamente hasta cierto punto, pero muchas cosas van a cambiar. Y dentro del ámbito espiritual definitivamente son tiempos de cambio, son momentos donde Dios está tratando con nosotros, nos está hablando y dependerá de cada uno de nosotros si oímos o no oímos. Cada uno en el camino que siga recibirá su recompensa. Y bueno, estamos ya en el último grupo que regresa a Jerusalén y el día de hoy hemos titulado a esta predicación Restaurando con la espada y la pala. Ahí la diapositiva pusimos una imagen, un dibujo de recordando, evocando ese momento cuando Nehemías llega y uno de los objetivos principales de Nehemías era reedificar el muro. Recordemos que en aquellos tiempos era una manera de proteger a las personas que vivían en el interior. Era una manera de salvaguardar también algunos aspectos materiales, considerando que Jerusalén o la nación ya no era lo que había sido obviamente una potencia, había sido un lugar que había tenido no solo dominio sobre otras ciudades, sino también había entrado en acuerdos con otros reinos y hubo un tiempo en el que vivieron de una manera, diríamos, tranquila. Las cosas habían cambiado, sobre todo ellos a causa de su pecado. Dios les había impuesto un tiempo de disciplina, 70 años. Esto pasó del año 605 en adelante y el primer grupo en regresar a Jerusalén, comandado por Zorobabel, fue por ahí del año 538, más o menos. Y de ahí después viene Esdras. Esa, si nos pone la siguiente diapositiva, ahí está. En esta diapositiva finalmente la estamos completando. Hace algunas semanas que empezamos, solamente pusimos el primer grupo comandado por Zorobabel, año 538. Después ahí en un color diferente están los acontecimientos del libro de Esther. Esos acontecimientos fueron entre el año 486 al 465 antes de Cristo, que fue el tiempo en el que este gobernante llamado Asuero estuvo ejerciendo su autoridad.
después él fue asesinado y sube al trono un descendiente de él llamado Artajerjes. Y Artajerjes en el año 458, realmente influenciado por la palabra de Dios, por el Espíritu, por el poder y la gracia de Dios, Artajerjes permite que el segundo grupo regrese en el año 458. Había entre el grupo de Zorobabel, que fue en el año 538, y el de Esdras en el año 458, habían pasado 80 años. Toda una generación, 80 años. Y cuando Esdras regresa, realmente las condiciones en las que estaba la ciudad, la nación, eran lamentables, eran deplorables, eran sumamente reprobables. Y bueno, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo en el cual por medio de la palabra empiezan a poner un orden, a haber una transformación. Y después, en el año 445, ahora estamos ya en el libro de Nehemías, en el año 445 también durante el gobierno de Artajerjes se permite que Nehemías regrese con el tercer grupo, el último grupo. Habían pasado entre el primer grupo y el grupo de Nehemías más de 90 años, 93 años, de acuerdo a las fechas que estamos poniendo ahí en la diapositiva, 93 años. Estuvieron 70 solamente en el cautiverio, ahora llevaban más de ese tiempo que habían estado en el cautiverio, otros 20 años y un poco más, y lamentablemente el pueblo seguía en desgracia, las condiciones no eran nada correctas. Vamos a leer, mejor regresamos tantito. Tenía aquí considerado algo. En esa diapositiva, si la está viendo en pantalla, amado, tenemos ahora la fecha de Nehemías en el año 445, pero yo quisiera regresar 1000 años en la memoria de ustedes. En el año 1445 antes de Cristo fue la fecha cuando el pueblo salió de Egipto. 1445. Estuvieron 40 años en el desierto y en el año 1405 fue cuando entraron para conquistar la tierra prometida. Así que estamos recorriendo o hemos recorrido 1000 años en la historia de este pueblo. En la historia de un pueblo que nos representa a todos, que es como un gran espejo. Un gran espejo que cuando el Señor Jesucristo dijo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, te he querido proteger como la gallina protege a sus polluelos. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? 1000 años en los cuales este pueblo, a pesar del llamado de Dios y a pesar de que Dios extendía sus alas para amarlos, para protegerlos, para ser misericordioso, bueno con ellos, el pueblo regresaba a una actitud de soberbia, a una actitud de engreimiento, a una actitud de endiosamiento, sintiéndose ellos, creyéndose ellos los amos y dueños absolutos de todo y haciendo a un lado todo lo que Dios había mostrado de poder, de autoridad, de gracia, de atención que Dios derramaba sobre de ellos. Así que tenemos ahí en la diapositiva unas fechas que nos deben de ayudar a mirar pronto otras. Han transcurrido 1000 años, 1000 años, 1000 años en los cuales Dios no dejó de extender sus alas. Y ahora, entrando este nuevo grupo a Jerusalén, comandado por este hombre llamado Nehemías, mostrándose las alas de Dios, el poder, la misericordia, la paciencia de Dios. Ahora sí vayamos a la siguiente diapositiva, y es un texto que está ahí en Nehemías capítulo 4. Si me acompaña también en su Biblia, lo puede estar leyendo en pantalla, no hay ningún problema, pero qué bueno será si aprovecha y toma la Biblia y lo podemos leer directo de nuestra Biblia. Dice Nehemías capítulo 4 verso 14: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este pasaje lo utilizó la semana pasada nuestro hermano José Luis. De hecho, es el título de la enseñanza de la semana pasada. Acordaos del Señor. Continuamos, verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Fíjate qué bonita palabra. Cada uno a su tarea. Verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Último versículo, verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Yo estoy tomando un poco de este texto para el título de la predicación del día de hoy: restaurando con la espada y la pala. Esto nos da esa imagen de esos hombres que estaban en condiciones muy lamentables porque la ciudad seguía despoblada, a pesar de que tenían 90 años o más de 90 años que se había permitido ya el regreso de Babilonia. Es claro que de un principio no todos los judíos quisieron regresar, por eso con Zorobabel vino una cantidad, la mayoría se había quedado en Babilonia, y Dios, mostrando su misericordia y extendiendo sus alas, por eso habíamos puesto en la diapositiva la referencia del libro de Esther, porque ahí fue cuando estaba ya planeada para todos los judíos que estaban en el reino la muerte, para todos. Y Dios, mostrando su misericordia, usando un hombre fiel llamado Mardoqueo, usando a una joven, independientemente de su belleza o de su presencia física, usando su corazón, usando su humildad, y a través de ellos Dios trayendo una salvación para todo el pueblo. ¿Por qué pudieron llegar años después otro contingente comandado por Esdras o otro contingente comandado por Nehemías? Porque hubo un Mardoqueo, porque hubo un Esther, que estuvieron decididos a cumplir con lo que Dios les estaba dando para ese momento, poniendo en riesgo su vida, estando dispuestos a desafiarlo todo en medio de circunstancias totalmente contrarias. 90 años habían transcurrido entre el primer grupo y el último, y las condiciones no eran nada agradables en Jerusalén, una ciudad despoblada, una ciudad desprotegida, una ciudad con que, aunque había gobernantes, el texto nos dice que los gobernantes simplemente veían por su interés, y realmente las condiciones sociales eran totalmente reprobables, lastimosas. Alguien dirá que no estoy hablando de Jerusalén. Alguien dirá que estoy hablando de nuestra sociedad del día de hoy. Podemos leer noticias tan escalofriantes. Hace semanas, en uno de los estados acá del centro, una joven fue asesinada por su novio, fue violada y después fue brutalmente asesinada. El novio, no sé si estaba drogado, alcoholizado, probablemente drogado, no lo sé. Después de sus actos tan salvajes y criminales, empieza a llamarle amigos, a sus amigos, para que le ayuden a deshacerse del cuerpo. Algunos de esos jóvenes se dieron cuenta, vieron el cuerpo ahí en la cajuela de su auto. Alguno de ellos repudió a su amigo y le dijo: yo no te voy a ayudar en tus cosas. El otro no sé decir. El joven se escapó y hace unos días lo detuvieron en otro estado. Había cambiado más o menos su apariencia, y en su declaración él con mucha frialdad dijo que sí, que la había violado, y después de haberla violado la había asesinado. La joven, creo que recientemente había acabado sus estudios universitarios, maestra, brutalmente asesinada. Escalofriante, escalofriante. Yo tengo hijas en la universidad y me da escalofríos pensar en la juventud,
en los jóvenes que se están levantando el día de hoy. Y hay otras noticias más escalofriantes todavía. Y nuestras autoridades debatiendo qué será más importante, qué será más valioso, en dónde se tendrán que poner puntos de mayor importancia. Cualquiera dirá que no estoy hablando de Jerusalén, que estoy hablando de muchas ciudades en cualquier país, sea de primer mundo, en vías de desarrollo como es el nuestro. Estamos leyendo entonces este pasaje y estamos tomando aquí el verso 17, les decía, donde dice esto Nehemías: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y hoy, por medio de este pasaje, yo quisiera a la gente adulta que nos está escuchando allá en casa, a la gente joven, y qué importante, no solo en la gente adulta, si entendemos este mensaje, qué valioso, mucho más valioso también si la gente joven escucha de verdad con atención, con aprecio este mensaje. Y sé que también hay niños escuchando este mensaje, y también para ustedes sé que los niños lo están escuchando con atención. De repente al hacer ciertas actividades me encuentro con algunos niños y algunos me están presionando, me están presionando. ¿Y cuándo va a haber las preguntas? ¿Y cuándo va a haber el siguiente cuestionario? Y bueno, yo soy el que se atrasa con esos cuestionarios, pero me anima el saber que hay niños que están escuchando y que tienen una, no solo intención, sino tienen una atención. Así que también este mensaje es para ustedes, porque pronto vendrán esas preguntas. Ya hay más plantitas que están listas para ser entregadas, ya hay más, así que les pido que pongamos atención, restaurando con la espada y con la pala. Bien, si nos pones, hija, la siguiente diapositiva. Y en este libro de Nehemías, lo primero que tenemos que destacar es el efecto, el alcance que tiene la palabra de Dios. Primero, en la vida de Nehemías, es claro que para Nehemías la palabra de Dios tenía un alcance muy grande. Para Nehemías la palabra de Dios tenía mucha importancia. Es claro, no se nos detalla, pero es claro que era alguien que la leía, la meditaba, la estudiaba. En estos años que hemos recorrido en la historia de este pueblo, de esta nación, hubo hombres que fueron tomados por Dios e inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios, pero también hubo otros hombres que fueron tomados por Dios y que se dedicaron a hacer copias de esos escritos, y esos escritos empezaron a circular. Tenemos testimonio de eso cuando Daniel dice que estaba leyendo en el libro del profeta Jeremías, y ahí es cuando llega a ese capítulo donde se habla que los años del cautiverio iban a ser 70 años, y ese es el momento en que Daniel empieza a orar y a pedirle a Dios, porque esos años estaban llegando a su cumplimiento, y Daniel le empieza a pedir a Dios que tuviera misericordia por su pueblo. ¿Cuánto efecto tiene que tengamos sensibilidad a la palabra de Dios? Pero no solo sensibilidad, sino que también le demos su lugar, su valor, su tiempo, su interés. Veamos un ejemplo muy práctico. Esto no está en la diapositiva, así que si nos ayudan en sus casas, y aquí nuestros hermanos en pantalla, el libro de Nehemías capítulo 5. Vamos a ver ese valor de la palabra de Dios, no solo en la vida de este hombre llamado Nehemías, sino el efecto que tuvo la palabra de Dios en el pueblo. Y ahí en el capítulo 5, a partir del verso 1 hasta el verso número 5, a Nehemías, la gente que vivía en Jerusalén, le empieza a dar informe de algo de lo cual Nehemías no se había dado cuenta, cosas que Nehemías no se había enterado.
Pero la gente se le acerca al ver que era un hombre temeroso de Dios, al ver que era un hombre que los animaba, porque en el capítulo 4 que ya leímos, Nehemías los está animando y les está diciendo: acuérdense del Dios poderoso que tenemos, acuérdense del Dios tan grande que tenemos. Y esa expresión que se está usando ahí, acordaos del Señor, grande y temible. Cuando está hablando de grande, está usando una palabra en hebreo que habla de inmensidad. Algo enorme, algo inmenso. Es difícil para nosotros, ¿no? Bueno, creo que actualmente, bueno, si usted tiene una computadora, y si no, ahora que pueda hacer que sea una y véalo. Creo que en la nueva versión del Windows, te están poniendo como fondos de pantalla unas, bueno, siempre trae imágenes, pero ahora trae una imagen donde se ve a unos hombres escalando una montaña de pura roca. ¿De qué tamaño se ven los hombres comparado con la montaña? Se ven insignificantes ellos. O sea, apenas si ves el puntito, son alpinistas, pero apenas si se ven dos manchitas ahí y la montaña se ve enorme. Cuando Nehemías usa esta expresión, está hablando de algo así. Es que Dios es impresionante, es enorme. Acordaos cuánto le cuesta a nuestra mente hacer ese esfuerzo realmente por alcanzar a tener una dimensión. Dios es impresionante, Dios es enorme. Qué fácil es para nuestra mente inmediatamente tenerlo por insignificante a Dios. Qué fácil es a nuestro espíritu ningunear a Dios, hacerlo pequeño y hacerlo a un lado, olvidarnos de Él y empezar a andar en caminos incorrectos. Aquí Nehemías les está hablando y le dice: haz un esfuerzo, acuérdate de Él, y no solo grande. La palabra temible la podríamos dirigir hacia una interpretación no tan dirigida a lo que el texto original está diciendo. Es impresionante lo que Dios hace. Las cosas que Él hace son impresionantes. Hay cosas que tú ves que pasan y de repente de verlo te entra un temblor. Por ejemplo, ¿cómo habrá sido ese día que Dios abrió el mar para que su pueblo atravesara? ¿Cómo habrá sido el día que Dios derribó esas murallas de Jericó para que su pueblo pudiera empezar a conquistar la tierra prometida? ¿Cómo habrá sido el día que Dios abrió la tierra para que se tragara a aquellos hombres que andaban sublevándose y menospreciando a Moisés y al liderazgo que dirigía al pueblo? Habrán sido momentos impresionantes que sí generan un temor, pero es impresionante lo que tú estás viendo. Bien, entonces aquí el pueblo, al darse cuenta que Nehemías era un hombre espiritual, un hombre que los dirigía a llevar una nueva relación con Dios, la gente tiene esa confianza y se le acerca y le empiezan a participar de las condiciones en las que estaban viviendo. Y estaban viviendo en una condición lamentable. Ahora sí, ayúdanos con el verso 6, hija, por favor. Cuando Nehemías escucha todo esto, fíjate lo que dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Era un lamento de dolor, de aflicción, era un lamento de tristeza, de opresión, cuando oí su clamor y estas palabras. Verso 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Fíjate cómo de esto la historia no nos dice. De esta parte de la vida de Nehemías la historia no nos lo dice, pero aquí él está dando un testimonio. Él, en la posición en la que estaba en el gobierno de estos persas, él de repente llegó a ver a judíos que habían sido vendidos, eran esclavos en otras naciones. Y Nehemías, en sus posibilidades, sacaba de sus recursos y los compraba solo para darles su libertad. Eres libre, eres de mi mismo pueblo, eres de mi misma nación. Sé libre.
Y cuando Nehemías se entera que en Jerusalén entre ellos estaban esclavizando a la gente, la indignación es grandísima. Brinquémonos hasta el verso 9, por favor. Fíjate cómo Nehemías los reprende y dice: no es bueno lo que hacéis. Ojalá pudiera subrayar estas palabras: no andaréis en el temor de nuestro Dios. ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué perdemos el rumbo y el camino? Porque dejamos de tener el temor de Dios. Se nos olvida que es un Dios celoso. Se nos olvida que es un Dios que castiga la maldad. Ellos llevaban 90 años en Jerusalén y ya se les había olvidado que habían estado 70 en Babilonia. Pensaron que para siempre su vida iba a ser ahora otra cosa y seguían viviendo en desgracia. Y dejemos de mirar la historia y volteemos al interior de nuestras propias vidas y de esa manera veamos lo que está pasando con nuestras familias. Y si no me crees, en algún momento lo creerás, pero lo vas a creer con lágrimas, lo vas a creer con tu propia tristeza, porque habrá el día de hoy el que diga: yo con Dios no quiero nada, yo con su palabra no quiero nada, yo con sus principios no quiero nada, yo quiero vivir mi vida de acuerdo al pensamiento, a la ideología del día de hoy. Y el día de hoy, como joven, estás viviendo como una persona que tu padre o tu madre ya no tiene la autoridad que antes tenía sobre ti y estás haciendo lo que tú quieres. Y probablemente tú estás ocasionando esto en tu familia. Probablemente en tu familia hay esta opresión, hay este clamor, hay padres que están oprimidos por sus hijos. Esa es una realidad. Hay padre y madre que están oprimidos por sus hijos. Los hijos son los que imponen, los hijos son los que gritan, los hijos son los que deciden si se va a hacer esto, no se va a hacer esto. Seguramente al día de hoy hay muchos padres que ya tienen temor de hacerle una observación al hijo o a la hija por el miedo: se va a ir de la casa, se me va a ir de la casa, va a pasar esto, va a pasar el otro. Este es el clamor que dice acá claramente en el verso 6: y me enojé en gran manera cuando oí el clamor. El día de hoy se está levantando mucho clamor. Como les decía, hay noticias que estremecen. Habrá quien las vea de una manera y habrá quien las vea de otra, pero es motivo de análisis. Ha habido marchas en la Ciudad de México, marchas que hacen las mujeres reclamando derechos, pero golpean, patean, violentan, y las noticias se enfocaron en una mujer policía que estaba llorando, y eran las dos caras de una moneda. Unas mujeres diciendo que quieren más derechos, pero pasando y golpeando a otras mujeres. Por ahí en el Facebook apareció una imagen de alguien que hablaba de cuánto se está queriendo impulsar el día de hoy el que se tenga esa despenalización del aborto. Y esta persona decía: ¿quieres que respeten los derechos? Empieza respetando los derechos de los no nacidos, que también hay niños y niñas, obviamente, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de opresión tremendo, horrible. Y de repente, al alejarnos de la palabra de Dios, no nos damos cuenta cómo vamos acabando en esa situación. La semana pasada que hablaba con el hermano José Luis, y ahora en la semana que tuve unas prácticas con los chicos de secundaria en el área de química, hay un experimento en química que es interesante. Es un experimento. Habrá quien se levante por los derechos de los animales y bueno, no lo hagamos, solo tomemos lo que es así. Si usted pone una olla de agua y le empieza a calentar, y ya cuando está caliente, agarra usted un sapo y lo mete, y dirá: ¿y por qué no echamos otra cosa? Bueno, es que los sapos tienen la facultad de poder brincar. Entonces, si usted echa el sapo al agua caliente, ¿qué cree que va a hacer el sapo? Va a brincar, porque se va a morir en esa agua caliente. Pero pasa algo muy curioso. Si usted agarra la olla de agua, estando el agua así a temperatura normal, en esa ollita mete al sapo, después pone la ollita en la parrilla y pone una flamita baja para que poco a poco el agua se vaya calentando, ¿qué cree que va a hacer el sapo? No sale, se cuece.
Le gusta el agua calientita. Y eso es lo que pasa cuando hacemos a un lado la palabra de Dios y nos empezamos a temperar con la filosofía de esta sociedad. Y hoy tomamos algo que parece tan atractivo. Y después tomamos algo más que también parece tan atractivo. Y poco a poco yo voy dejando la palabra de Dios, los estándares que Dios pone, y poco a poco yo me voy aclimatando a ese calor de una sociedad inmoral, a ese calor de una sociedad que sus valores los cambia al gusto, al deseo, al acomodo, para que no le sea reprendida su maldad, para que no se le señale como delito el pecado que está cometiendo. Y eso fue lo que pasó con estos hombres que regresaron. Llegaron con Zorobabel y fueron reprendidos por los profetas y reaccionaron y dijeron: es cierto, no estamos haciendo la obra de Dios, vamos a hacer la obra de Dios. Y se levantaron y hubo un avivamiento, pero dejaron de tener esa comunión con Dios y se fueron atemperando a la inmoralidad, atemperando a la ligereza, atemperando al materialismo. Llega Esdras y ya estaban las condiciones lamentables en Jerusalén y viene un momento de avivamiento. Y tomaron decisiones. No pasaron muchos años. Zorobabel llegó entre Esdras y Zorobabel, primero Zorobabel, y cuando llega Esdras habían pasado 80 años. Las condiciones en Jerusalén, morales y espirituales, lamentables. Pero 13 años después de Esdras, 13 años después de Esdras llega Nehemías. No habían pasado tantos años, pero 13 años después, las reformas que ocurrieron en los días de Esdras habían quedado atrás. Nuevamente, el pueblo estaba en una mala condición. Y aquí está el reflejo. Gente que clamaba casi a grito: nuestros hijos ya fueron vendidos. En casa, allá donde tú me estás escuchando, papá, mamá, ¿cuántos de nuestros hijos serán vendidos a la inmoralidad? ¿Cuántos de nuestros hijos serán vendidos? Perdón que lo diga así, yo espero y deseo que me lo puedas entender en la vivencia de este momento. ¿Cuándo o lo cambiaré yo? ¿Cuántos de nuestros hijos o nuestras hijas serán entregados a un matrimonio que no tiene las bases correctas? ¿Cuántos de esos niños que están el día de hoy escuchando ahora la enseñanza, que son sensibles a la palabra, en unos años más no serán sensibles porque perdimos el rumbo, porque dejamos de cumplir con temor lo que Dios nos mandó? Fíjate lo que dice el verso 9: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿Cuántos en lugar de estar haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo? Ignorando a Dios, ignorando sus principios, ignorando sus caminos y levantando en nosotros o en nuestra familia caminos totalmente incorrectos, apetitos totalmente desviados. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Respondamos si podemos. Yo te lo pido. Dediquemos un minuto a meditar qué voy a responder esa pregunta. ¿No andaré en el temor de Dios? ¿Ya me olvidé de lo grande y lo temible que es mi Dios? ¿Cómo me salvó? ¿Cómo me bendijo? Hace rato que nuestro hermano Rogelio hablaba, él decía en el devocional, ¿cuántas enfermedades se han presentado en estos días? Y es cierto, no solo el coronavirus se ha presentado, ¿cuántas enfermedades? En la semana, o la semana pasada, hermanas de la iglesia han sido operadas. En este periodo, casi 7 meses ya que llevamos de esta emergencia sanitaria, varias de nuestras hermanas han pasado por el quirófano así de manera súbita. Dengue o otras enfermedades. Más hace rato uno de los hermanos pedía por su sobrina, parece ser un problema digestivo, pero que ponen en riesgo la integridad, la vida de las personas. Y en estos 6-7 meses que va la pandemia, ¿cómo hemos visto la mano de Dios? ¿Cómo hemos visto milagros de veras tan hermosos que Dios ha estado haciendo? Pero ¿sabes cuál es el peligro? Se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida.
Es idéntico a un testimonio que leí hace muchos años de un pastor que tuvo una situación muy delicada y él estaba en una sala de un hospital muy adolorido. Y de todo su corazón él dice que se puso a orarle a Dios y a pedirle misericordia. Y su testimonio que él da en este libro dice como él vio como una luz descendió y iluminó toda esa habitación, toda esa sala, una luz. Como esa luz vino sobre de él y en el momento que esa luz se posó sobre de él, todos esos dolores, todas esas molestias se fueron. Él se sorprendió en el momento en que se dio cuenta, ya no hay nada, y él entendía quién estaba haciendo, esa luz le daba a entender quién estaba haciendo ese milagro. Y en eso él empezó a oír los quejidos de los pacientes de las otras camas y empezó a orar, mira aquel, y él veía cómo la luz fue a cada una de las camas y conforme la luz se posaba sobre esa persona, el dolor se iba y de repente una sala que estaba llena de pacientes quejándose y adoloridos, todos estaban durmiendo, descansando, el dolor se había ido. Este pastor narra cómo al otro día cuando lo vinieron a visitar, él tenía una gran alegría. A la persona que llegó le empezó a contar el testimonio y cómo esa persona lo recibió y volteaba y veía a todas las áreas de la sala con esos ojos, buscando esa luz, imaginarla. El caso es que ese día fue un día que muchos fueron a visitar a este pastor. Muchos. Y la historia se repitió otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y después de muchas veces, el pastor a sí mismo se regañó y dijo, porque él mismo se dio cuenta que a la persona que estaba llegando en ese momento, y él estaba dando el testimonio, se lo estaba contando nada más como una grabadora, estaba repitiendo palabras, y se puso a llorar. Porque él dijo, anoche cuando esa luz vino y me sanaste, yo estaba gozoso. Y en la mañana que estaba aquí ese primer hermano y yo le estaba dando testimonio, yo estaba gozoso. Pero ahora que está este hermano, lo estoy diciendo ya cansado, ya molesto, ya incómodo, ya soy una mera grabación. Eran las palabras que decía Nehemías, acordaos. Qué fácil nos olvidamos de las cosas que Dios hace. Qué pronto se nos quedan atrás y qué pronto vamos probando las ideas, las novedades, la inmoralidad que rodea, que envuelve, que llena no solo a las personas, sino las vidas, los corazones. Verso 9, si estás conmigo. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? ¿Qué vas a responder? Estamos leyendo una historia de más de 1000 años. Y un pueblo que Dios era misericordioso y regresaba a sus maldades. Dios los reprendía, clamaban y Dios los atendía, los libraba y un tiempo caminaban y después regresaban a sus maldades. Esos somos nosotros. Podemos tener momentos de mucha espiritualidad y avivamiento y después de frialdad y de alejamiento. Créame que no ha sido por hablar lo que le he dicho en estos días. Hermanos de esta iglesia se han ido. Se han apartado. Yo no tengo nada que hablar por nombre de ellos el día de hoy. Ellos sabrán de quién estoy hablando. Pero al que los amó y los limpió, al que dio todo por ellos, le pagaron con una de las peores monedas. Con una de las peores monedas. Estamos en esta diapositiva también donde estamos viendo que en el libro de Nehemías, para poder edificar, para poder levantar, se necesita de la espada. ¿Y sabes qué es la espada en la Biblia? La palabra. Sí, yo sé que en el texto que leímos, esas personas que estaban construyendo literal tenían una espada, era su arma. Con esa se defendían del enemigo. Pero en los términos espirituales, la espada es la palabra. Y hoy nuestras vidas, nuestras familias están siendo atacados por ideologías, por circunstancias, por momentos. Y resulta que muchas veces los enemigos no son los de afuera, los enemigos no son las ideologías que están allá afuera.
Muchas veces los enemigos son los de adentro. En la misma familia, un hijo, una hija, un esposo o una madre se puede levantar como enemigo de esa familia. En estos días me hablaba alguien que pasó eso, su familia era considerado como parte de la iglesia y la familia se partió, la esposa está en un lado, él en otro lado. Y yo recibo una llamada del varón y me dice, es que me han demandado, me ha demandado. Dice, ¿eso es correcto para un cristiano? La esposa lo demandó. Y le dije, ¿es correcto para un cristiano que tú y tu esposa se separaron hace más de un mes? Y tú hasta ahora me estás hablando. Tú hasta ahora me estás diciendo esto. ¿Es correcto eso? No. ¿Por qué no? Cuando esto pasó buscaste ayuda, buscaste a uno de los pastores, se hubiera hablado, se hubiera ido a buscar a tu esposa, se hubiera ido a buscar a la familia. Y con indignación en mi corazón le dije, esto me dice mucho de ti. Me dice mucho de ti. Tu esposa se fue de la casa y tú seguiste como si nada. Y ahora porque la esposa te ha demandado y te han citado ante la autoridad, ahora tú me preguntas si esto tiene derechos. No está cometiendo nada incorrecto, tiene derechos. Los dos tienen hijos y se tiene que ver cómo se van a atender esos hijos. Qué importante, amado, insisto, es cuando esa palabra de Dios es esa espada que entra y nos va quitando toda esa carnalidad, nos va quitando toda esa ideología incorrecta que se va engrosando en nuestro corazón. No solo aquí está presente la palabra de Dios. Vayamos al capítulo 8, por favor. Estamos en Nehemías 5. Vamos a brincar al capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8, verso 8. Aquí es, en casa yo les pido lean desde el verso 1, pero aquí por el tiempo vamos a ir hasta el verso 8, dice Nehemías 8, 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿qué dice ahí? Claramente. Y ponían, fíjate lo que dice ahí, el sentido, de modo que ¿cuál era el resultado? En los que estaban oyendo, estaban entendiendo la palabra. Y esto trajo, usted lo puede leer en casa todo el capítulo, todo el libro de Nehemías también, claro. Puede leer esta parte que estamos utilizando ahora, porque estamos enfatizando en lo que dice la diapositiva, la palabra de Dios. La palabra de Dios tuvo gran importancia en la vida de Nehemías, de tal manera que él fue un hombre que fue dirigido por Dios, dirigido por su espíritu y usado en los momentos cruciales. Cuando Jerusalén estaba en su peor momento, aquel hombre llamado Nehemías fue usado. Cuando los habitantes de Jerusalén estaban cometiendo acciones totalmente reprobables, la gracia que había venido a través de la palabra de Dios fue usada por Dios a través de Nehemías. Y Nehemías fue levantado para reprender a sus hermanos. ¿Cómo estás haciendo esto? Esto no es correcto. Y se corrigieron esas acciones sociales de abuso, de injusticia. Y yo lo estaba enfatizando hacia la familia. ¿Qué pasa si ese esposo anda haciendo las cosas mal? ¿Qué pasa si es la esposa? ¿O qué pasa si son los hijos? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios sea la que nos ayude, la que nos marque el rumbo. Pero también necesitamos ponernos a servir a Dios, no solo poner ahí su palabra. Y este es otro pasaje donde brilla en este tiempo de restauración la palabra de Dios. Verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros? No solo llenarnos de la palabra de Dios, sino al momento de compartirla de tal manera que aquellas personas que la están escuchando realmente la entiendan y digan: es cierto, esta es mi vida, esto es lo que yo necesito, ahora esto es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Hace unos días estaba platicando con una persona que nada tiene que ver con la iglesia,
Es una joven profesionista que le estamos compartiendo la palabra, y al momento de estar hablando me compartía las dificultades que tiene en casa. Dificultades porque el papá está en una postura, porque la mamá y el resto de la familia está en otra, y hay tensión. ¿De qué lado estás? Y de la primer plática que tuvimos, que hablamos acerca del perdón, esta persona entendió claramente lo que la palabra marca y regresó a casa y habló con la familia y dijo: no les voy a apoyar en esto que ustedes están haciendo, yo no estoy en contra de nadie. Y empezó la tensión, más fuerte ahora con ella. Y ahora que volvimos a una segunda plática, fuimos a los mandamientos de Dios, a Romanos 15:2, que dice: cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno y en lo que edifica, en lo que es para edificación. Y yo puedo dar testimonio cómo al momento de estar compartiendo la palabra, poniendo ejemplos, la palabra de Dios brillaba. La palabra de Dios era tan clara. A mí mismo me estaba bendiciendo mucho lo que estábamos hablando, pero yo volteaba a ver el rostro de esta persona y veía cómo la palabra le alumbraba, cómo la palabra le aclaraba y cómo la palabra le estaba ayudando a entender en esas circunstancias difíciles que está viviendo en su familia, qué tiene que hacer, cómo se tiene ella que conducir, cómo tiene que tratar a la parte paterna o a la parte materna, de qué manera ella tiene que desarrollar su vida para poder mostrar que no es enemiga de ninguna de las dos partes, sino al contrario, ella busca el bien para ambas partes. Qué importante es cuando esta palabra de Dios viene con ese respaldo, pero nos corresponde a nosotros. A ti, hermano, que estás en casa, te corresponde estar transmitiendo esta palabra de manera clara a la familia que tienes en casa. Si no hay esposo y estás tú, hermana, te corresponde a ti. Y aquellos que tienen ya hijos que ya tomaron un rumbo, y a lo mejor el rumbo no es lo mejor, y el día de hoy los vemos metidos en problemas, metidos en dificultades, razón de más para agarrarnos de Dios, agarrarnos de su palabra, para que esa palabra sea la que ayude a traer ese tiempo de restauración. Vamos nuevamente a la diapositiva. Hablamos ya de la palabra de Dios, son 3 los aspectos que vamos a ver aquí en esta diapositiva y en la prédica. El segundo es la obediencia. ¿Cómo resalta aquí en la palabra la obediencia que tuvo Nehemías a la palabra que él estudiaba, leía, entendía? Y cómo él era obediente a esa palabra. Y cómo él instó a otros que estaban a su alrededor a ser obedientes, a mantenerse firmes en esa palabra. Hoy estamos en días donde, como decía, y lo dije ya desde hace algunas semanas, el día que esas puertas se vuelvan a abrir, habrá quienes no regresen a la iglesia. Habrá quienes habrán escogido otro camino. Es su decisión. Ellos le van a dar cuentas a Dios. Pero aquellos que en este momento tú estás luchando, y yo sé que estás luchando no solo contra la enfermedad y las cuestiones económicas, yo sé que hay otras luchas, las espirituales, las morales, las que tienen que determinar, dónde te vas a quedar tú, hacia dónde tú te vas a dirigir. Y en el caso de Nehemías, lo vemos un hombre tan dócil, tan obediente. Cuando Dios le llamó para que él fuese a Jerusalén, se dispuso, aunque hubo riesgo de su vida. Él llega a Jerusalén, el texto dice en cuántos días se construyó el muro, 50 y tantos días, no recuerdo el número exacto, pero el texto lo dice. Pero después Nehemías es puesto como gobernador. Y Nehemías se quedó muchos años en Jerusalén. ¿En qué año dijimos que llegó? ¿Año 400 qué? Ahí está rápido la diapositiva, ¿verdad? Año 445. Y estuvo varios años. En esos años en los que él estuvo,
ocurren todos estos capítulos. Mira, ya estuvimos en el 5, en el 8. Si estás ahí en la Biblia, puedes ojear hasta el capítulo 9. De hecho, el capítulo 9 es un capítulo tan bonito. No sé si hace rato el hermano Roger leyó del capítulo 9, ¿no? ¿O sí? ¿O de otro? Del 4. A Jeremías. Ok, gracias, hermano. Porque en el capítulo 9, amado, hay toda una narrativa de la historia de este pueblo, toda una narrativa, donde se habla cómo Dios empezó con Abraham, cómo Dios los sacó de Egipto, después cómo los llevó al desierto. Pero fíjate cómo, si vamos a Nehemías 9, por favor, hija, o usted allá en casa, por favor, ayúdame en tu Biblia, Nehemías 9, verso 17. Dios mostrando todo su poder, toda su grandeza, toda su gloria, dándoles esa columna de fuego o esa nube para que los pudiera guiar, dándoles agua, dándoles alimento, dándoles sus mandamientos. Y fíjate cómo dice el verso 17. ¿Qué dice? No quisieron, ¿qué? Oír. Y fíjate lo que peleaba o lo que les reconvenía a Nehemías. Acordaos del Señor, dice, ni se acordaron de tus maravillas. ¿Eso será lo que está pasando en ti? Ya no te gusta oír la palabra, ya tú mismo no tienes el corazón para compartir esa palabra donde quiera que tú estés. ¿No te acuerdas ya de las maravillas que Dios hizo? Y ahí dice cómo, dice que en su rebelión pensaron en poner caudillo y regresar a la servidumbre, regresar otra vuelta a condiciones lamentables. Pero qué hermoso el verso 17, fíjate cómo termina diciendo, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque a pesar de esa ingratitud, de ese corazón tan ciego y tan egoísta, que dice ahí, porque no los abandonaste. ¿Para cuántos de nosotros será este versículo? Que nos hemos, es Nehemías 9, verso 17. ¿Para cuántos de nosotros será este versículo que ya no estamos cerca de Dios, que ya nuestro corazón está bien apartado, que ya andamos haciendo cosas bien equivocadas y Dios no nos ha abandonado? Dios sigue ahí siendo paciente. Luego hacen su becerro de fundición, dice el verso 18. Estamos en el tiempo del Éxodo, verso 19 dice, o sea, después de que hicieron ese becerro de fundición, dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, nuevamente, ¿qué reitera? No los abandonaste. Esta es toda una exclamación que no está haciendo Esdras, la están haciendo los levitas, la están haciendo los demás ministros que lo estaban acompañando. Qué narrativa tan interesante, porque también nosotros podemos ver esos momentos donde estuvimos caminando con mucha espiritualidad, con mucho avivamiento, con mucho fuego con Dios, y a lo mejor después podemos ver el bache, la caída, la tibieza, y a lo mejor algunos hasta más que tibieza, ya más agarrados otra vuelta a la carnalidad, al mundo, y Dios no nos abandonó. Hace unas semanas platiqué con una familia y nos están escuchando ahora, me lo dijeron, donde claramente una persona con la que yo hablaba reconocía cuántos años yo de conocer a Dios y no le he dado la gloria, cuántos años de saber su palabra y no he vivido para Dios. Y esta persona dándome su testimonio cómo estuvo en el hospital por COVID y cómo Dios la sacó. Y esta persona bien entendida, que está viva, gracias a Dios. Y ahora volteando a ver a la familia, volteando a ver a la descendencia y con un corazón cargado, es que mis hijos están extraviados, es que mis hijos están perdidos. Claramente con la palabra se le decía, por eso Dios te dejó con vida, para que vayas y des testimonio, para que vayas y te esfuerces en lo que Dios quiere que tú hagas.
¿Para cuántos de nosotros son estos versículos? Brinquémonos hasta el verso 25. Pasamos todo el tiempo de los jueces ya, estábamos en el desierto, ya pasó la conquista de la tierra prometida. Vámonos hasta el tiempo de los jueces. Recuerden que estamos hablando de 1000 años de historia. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron. Qué manera de expresarlo. ¿Y qué dice ahí? Y se deleitaron. ¿En qué? Esto es para ti, amado. Sobre todo para la gente joven. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy que no quieren nada con Dios, pero se están deleitando en su gran bondad? No han enfermado de coronavirus, tienen buena salud, están en un buen trabajo, están prosperando, se han comprado esto, se han comprado el otro, han viajado acá, han viajado allá, han comido esto, han comido el otro, han probado esto, han probado aquello, y no te estás dando cuenta que todo eso es porque Dios te ha dado vida. Y está hablando de ese pueblo que ya había conquistado la tierra prometida y ahora estaban en plena prosperidad y le dieron la espalda a Dios. Fíjate. Siguiente verso, el verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. ¿Y qué dice que hicieron? Y echaron tu ley. ¿A dónde? Eso es lo que han hecho algunos. Conocían la ley de Dios, pero se le echaron a la espalda. El día de hoy se meten a un antro, se toman una cerveza, se toman una copa. El día de hoy están delante de otra gente hablando maldiciones, hablando toda clase de vulgaridades. Y fueron niños, niñas, jóvenes que algún día estuvieron con Dios, estuvieron aquí en la escuela dominical, cantaban las alabanzas. Y sé que me estás oyendo y tal vez ahora te estás burlando. Acuérdate, no estamos hablando de fábulas, esto es una realidad. Dios es justo. Y hoy te está dando de esa gran bondad y tú no quieres nada con Él, pero habrá un día en el que Él tratará de otra manera. Verso 27. Entonces los entregaste en mano de su enemigo, está hablando del tiempo de los jueces, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Fíjate qué bonito dice ahí nuevamente, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Verso 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Y según tus misericordias, fíjate cómo resaltan estos levitas. ¿Cuántas veces? Muchas. Dime si no es de nosotros de quien está hablando. Dime si no es de nosotros a quien se refiere este versículo. Y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Verso 31. Mas por tus muchas misericordias, ¿qué? No los consumiste ni los desamparaste. Y aquí ya está hablando del tiempo de los reyes. Ya dejamos los jueces, dejamos el Éxodo. Estamos en esos tiempos y aquí adelante dice cómo fueron alcanzados por los pueblos de la tierra. O sea, está hablando de los asirios en el verso 32. Los asirios fueron los que arrasaron al reino del norte y después vino Babilonia, el reino del sur. Y lo está diciendo en el momento donde ellos son prueba viviente de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque les permitió no solo ir al cautiverio, lo más importante, les permitió regresar. ¿Y qué estaba pidiendo Dios? Obediencia. Empezando por Nehemías, hermano, queremos que haya cambios en nuestras vidas. Empecemos con la palabra, sigamos con la obediencia. Queremos que haya una visita de Dios a nuestras familias. Empecemos con la espada, empecemos con la palabra, continuemos con la obediencia. ¿Contra qué luchamos?
Bueno, el último punto que está en la diapositiva, si nos la pones, hija, ya estamos terminando. El último punto que está en la diapositiva es la oposición. ¿Cuál es la oposición? Esta ideología de género, esa es la oposición. La oposición es esta filosofía hedonista que mueve a las personas. La oposición es Satanás. O el enemigo más duro somos nosotros mismos. El enemigo al que hay que tenerle miedo es a que mi corazón se vuelva a llenar de soberbia, que mi corazón se vuelva a endurecer y olvidarse del Dios grande y temible, del Dios que tuvo compasión de mí y muchas veces me libró. Estamos en el capítulo 9, capítulo 10, no lo vamos a ver, solo usted ojéenlo en casa, capítulo 11, capítulo 12. Hasta ahí. Para empezar el capítulo 13, si Nehemías llegó en el año 445, el capítulo 13, o el 12, perdón, el final del capítulo 12 y el principio del capítulo 13, ya estamos en el año 433. Han pasado unos 12 años, ¿no? 12 años. Una obra. El muro se fue 50 y tantos días, pero la obra social fueron años, años. Y esa palabra nos tiene que hablar, nos tiene que hacer entender que la obra que vamos a, por la gracia de Dios, a desarrollar en nuestras familias, no es cosa de días, van a ser años. Años en los que hay que mantenerse fiel y años en los que hay que mantener las dos herramientas en las manos. Hemos estado hablando de la espada, pero ahora aquí está la pala. Y la pala es para hacer una faena, la pala es para hacer un trabajo. Y ese trabajo no es de corta duración, no es de un ratito. Esa faena que hay que hacer, esa obra de Dios que hay que hacer, va a llevar años. Hermano, toma aliento, porque esa obra que se tiene que hacer en el corazón de tu esposa, en el corazón de tu familia, va a llevar años. No sueltes la espada. La palabra, la guía de Dios, los estándares que tienen que estar ahí. No los sueltes, no te olvides de ellos, porque hasta aquí hemos hablado cosas muy hermosas, avivamientos, reformas muy bonitas, pero entre el verso 47, ahí en Nehemías 12, verso 47, y Nehemías 13, verso 1, hay muchos años. Hay muchos años. Nehemías tiene que regresar a Babilonia a volver a tomar el puesto de copero que él tenía. Le llevó años y cuando él regresa se encuentra otra vuelta que esas reformas, ese avivamiento se había venido abajo o a menos, que el pueblo había regresado otra vuelta a malos caminos, al punto que, si nos pones ya para terminar, hija, por favor, en el capítulo 13, verso 25. Se habían alejado otra vuelta. Dice ahí, Nehemías ya está de regreso y se encuentra que el pueblo había olvidado los principios de Dios y dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué. ¿Qué dice? Wow. Este verso viene cuando Nehemías está hablando que algunos de ellos nuevamente se estaban casando con personas que no debían casarse. Matrimonios mixtos. Matrimonios que no tenían las mismas bases, los mismos principios, ni espirituales ni morales.
Era algo que se corrigió en los días de Esdras. Es algo que se corrigió en esos años donde Nehemías fue gobernador y en el momento en el que él estaba junto con Esdras leyendo la palabra al pueblo y el pueblo andando en esos caminos, se apartaron. Nehemías regresa a Susa, regresa a Babilonia. Gradualmente el pueblo empieza a bajar los niveles espirituales. Gradualmente el pueblo empieza a subir los niveles de inmoralidad. Y cuando Nehemías llega, se encuentra con el escándalo de que estaban viviendo en desorden. Y tal fue la tristeza de Nehemías, el celo que fue con algunos de ellos, y les arrancó los cabellos. Yo no sé si algún hermano nos haga esto, pero sí sé que el Espíritu sí lo va a hacer. Y el Espíritu vendrá y nos zarandeará. Y el Espíritu vendrá y nos hablará muy fuerte y nos dirá, ¿por qué andas tú así? Si antes tú, esto era lo que habías entendido, esto es lo que la gracia te había llevado, ¿y por qué ahora tú andas en esto otro? ¿Quién es la oposición? ¿El mundo? ¿Su filosofía? ¿Satanás? ¿O la mayor oposición? Somos nosotros mismos. Si nos regresas a la diapositiva primera, hija, con eso terminamos. Estamos en tiempos donde necesitamos una restauración. En tiempos donde necesitamos la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Pero la pregunta, amado, ¿estarás dispuesto a tomar la pala? Nehemías, cuando los vio en desgracia, no dijo, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Hace años yo invertí tanto de mi dinero, tanto de mi tiempo. Hace años yo hasta puse en riesgo mi vida, me quería matar Sanbalat, Tobías, Gesem. Esta gente no quiere entender. ¿Qué hizo Nehemías? Volvió a agarrar la pala. Para algunos, ese último capítulo de Nehemías y ese último versículo donde él pone, Señor, acuérdate de todo lo que hice, para bien, para algunos es el último texto de todo el Antiguo Testamento. Entre el capítulo 12 y el capítulo 13 entra un profeta llamado Malaquías. Entre el capítulo 12, final del capítulo 12 y principio del capítulo 13 es cuando Dios envía a un profeta a atalayar este pueblo, que otra vuelta se había apartado y otra vuelta andaba de una manera triste, lamentable, en una degradación. Y a través del profeta Malaquías, Dios reprende a su pueblo. A partir de la siguiente semana vamos a llevar varios estudios del libro del profeta Malaquías, y después que hayamos terminado con el profeta Malaquías regresaremos a nuestro inicio, a Mateo. Terminaremos con el Evangelio, terminaremos con ese texto que dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos. Estamos cerrando toda esta parte del Antiguo Testamento de historia. Nehemías llegó en el año 445, en el año 1445 salieron de Egipto, un pueblo duro de cerviz. Y en el año 430 más o menos antes de Cristo, seguía siendo un pueblo duro de cerviz, amando el pecado, despreciando a Dios, pisoteando sus mandamientos, y Dios seguía extendiendo sus alas. Padre, te damos gracias, porque bien dice tu palabra, muchas veces nos has librado. Y yo estoy seguro que el día de hoy, muchas veces has librado a jóvenes, a adultos, de recibir lo que corresponde a nuestras obras. Nos has dado vida, nos has provisto de muchas cosas, Señor,
A algunos nos has librado de la muerte en estos días. Que así como Nehemías, Señor, realmente fue un hombre sensible a tu palabra, empuñó esa espada, pero también fue un hombre que tuvo corazón para hacer la obra y también empuñó la pala. Así levantes tú, Señor, el día de hoy entre nosotros, discípulos y discípulas, que sepamos tomar la espada, tu palabra, y sepamos también tomar la pala, estar dispuestos a desgastarnos, como dijo el apóstol Pablo, no solo lo material, sino a desgastarnos nosotros mismos del todo por amor de las almas que tú nos has confiado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sin lugar a dudas estamos en un tiempo semejante al que este pueblo vivió. Vivió tiempos duros, pero en esos tiempos duros tu misericordia siempre estuvo presente. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos llegar hasta ese punto donde tu espíritu y tu palabra nos hablen y nos quebranten. Que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.